de la región metropolitana y tal vez de Chile. Bien, vamos a hablar del balance, ¿no?, de lo que ocurrió con el G20. Donald Trump, Emmanuel Macron, Xi Jinping fueron algunos de los líderes mundiales que llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para ser parte de la cumbre justamente del G20. Acuerdos en materia de economía, desarrollo, medio ambiente fueron algunas de las conclusiones tras este encuentro. Queremos analizar esta cumbre junto a Jorge Saad. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, buenos días. A ver, he visto expertos que dicen una cosa y otros que dicen totalmente lo contrario. Algunos dicen mucho ruido, pocas nueces, y que en el fondo no se llegó a una gran conclusión ni a acuerdos sustanciales. Otros dicen a lo poco que se llegó es mucho para el contexto que está viviendo cada uno de los líderes y las diferencias que hay dentro de quienes están dentro del grupo del G20. ¿Con qué visión te quedas tú? ¿Fue exitosa esta cumbre del G20 o quedó al debe? Yo pienso, Carla, que hubo un avance sin lugar a dudas. Por las siguientes razones. Primero, logramos tener una declaración. En la cumbre de la PEC de hace pocas semanas, los países no llegaron a un acuerdo de tener una declaración que en diplomacia es importante terminar estas cumbres, al menos con un documento con lineamientos generales. Por más que esa declaración no sea súper sustantiva y de cambios profundos o de una línea común única. Sí, porque efectivamente estas declaraciones son bastante generales y tampoco se refieren a conflictos entre países, claro. Son más bien una declaración como grupo, y efectivamente ahí se fue hábil porque, por una parte, se reafirmó la necesidad de reformar la Organización Mundial de Comercio y el respeto al comercio basado en reglas, que para países pequeños como Chile es muy importante que las relaciones comerciales estén basadas en reglas y no basadas en quién tiene más poder. Y lo segundo, porque si viene el cambio climático, Estados Unidos reafirmó su decisión de renunciar al Acuerdo de París, igualmente se deja un compromiso de Estados Unidos con el medio ambiente y el resto de los países reafirman su adhesión a este acuerdo. Partamos hablando de Estados Unidos, porque algunos podrían ver como un gran fracaso eso, que no se logre que Estados Unidos se comprometa realmente con el cambio climático, que no se condenen algunos tipos de energía, como la energía a carbón, que es una de las cosas que defiende Donald Trump en esta lógica que dice él que ni siquiera el cambio climático existe, y que no haya habido tampoco una condena al proteccionismo, que era otra de las cosas que algunos esperaban. ¿Es un triunfador Donald Trump cuando en el fondo logra que la línea que ha seguido Estados Unidos bajo su gobierno se mantenga? Pienso que es triunfador en que la declaración no compromete palabras que pudieran jugar en contra de Estados Unidos. Por ejemplo, la palabra proteccionismo no se incorporó en la declaración porque fue una condición de Estados Unidos de vamos a apoyar el libre comercio, vamos a apoyar el sistema multilateral, pero la palabra proteccionismo explícitamente no puede estar en la declaración. Eso hubiese sido una crítica directa a Estados Unidos, se hubiese incorporado la palabra propiamente tal. Sí, hubiese sido una crítica directa porque hoy día el proteccionismo se simboliza mucho en el presidente Trump, pero quienes nos dedicamos a esta materia, muchos países tienen tareas pendientes en materia de proteccionismo, partiendo por el G20. La Unión Europea tiene restricciones al comercio, el propio Canadá, que lo vimos en la negociación con el NAFTA, pero hoy día, como se asocia a la figura del presidente Trump, la palabra proteccionismo es igual Donald Trump. Ya, y ahí en el fondo hay un triunfo de Donald Trump. Hay un triunfo. Porque en ningún caso esto significa que Donald Trump haya cambiado su mirada. O sea, el proteccionismo de Estados Unidos probablemente sigue, por más que haya esta declaración conjunta de fin de hora. Sí, ahora hay que fijarse, Carla, en la reunión que tuvo al margen con el presidente Xi Jinping por la guerra comercial, de que no es para salir a celebrar porque es una tregua de 90 días, pero finalmente la guerra comercial y sobre todo la posibilidad de que escale va a terminar afectando a la economía estadounidense, afecta a los estados que apoyan a Trump y donde China hábilmente ha impuesto restricciones, por lo tanto hay un razonamiento de que esta escalada no es un buen negocio para nadie. Claro, algunos dicen que el balance del G20 es bueno no por lo que logra, sino por lo que evita. Un poco pensando en esa misma lógica, dentro de, no sé, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, muchos organismos en el mundo, una de las situaciones que más se teme es que pudiera escalar esa guerra comercial. Aquí de alguna forma se pone un freno, que puede ser momentáneo y que tendremos que ver en el tiempo al final en qué deriva, pero esa tregua es relevante. Sí, de hecho, si tú ves, antes del G20 teníamos grandes choques de trenes. Estados Unidos, China, Unión Europea con Gran Bretaña, Turquía con Arabia Saudita. Es decir, venía precedida esta cumbre de una serie de tensiones como hace mucho tiempo entre distintos líderes mundiales. Y en ese contexto que en 48 horas se haya logrado una declaración, se haya reafirmado el apoyo al libre comercio y
la lucha contra el cambio climático con estos matices, yo creo que sin duda es un avance. ¿Esto es bueno para Chile, todo lo que se termina concluyendo? Pensando, por ejemplo, en que nuestro ministro de Hacienda ya había advertido de repercusiones de la guerra comercial. Decía él que esos factores internacionales están afectando nuestra economía, pensando también en que aquí las negociaciones abiertas y globalizadas para Chile es muy relevante porque somos un país pequeño en el fin del mundo, donde vivimos básicamente de la relación con otros, digamos, no somos una superpotencia. Así es, y para que sepan los que nos están viendo hoy día, Chile es uno de los países más abiertos al mundo en cuanto a su comercio. Exacto. Y una economía muy chiquitita, y la guerra comercial tiene efectos para nosotros. Primero porque Estados Unidos y China son nuestros dos principales socios comerciales. Luego, una desaceleración de esos países significa menor demanda por nuestros bienes. Segundo, una guerra comercial afecta el precio del cobre. El cobre es el principal commodity que nosotros exportamos. Y finalmente, porque un contexto de incertidumbre mundial disminuye el apetito de riesgo de los inversionistas. A mayor incertidumbre, los inversionistas tienden a postergar sus decisiones de inversión y eso termina afectando a todo el mundo y también a Chile. Hubo una situación muy seguida que primero causó expectación y luego ya se suspendió, que era este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, pensando también en el conflicto de Rusia con Ucrania. ¿Qué tan relevante es esa situación? ¿Qué tan relevante es que estos dos líderes mundiales se encuentren, pensando en que hay aquí todavía abierto la sombra, el fantasma de la trama rusa? Algunos dicen que más que por lo de Ucrania es la trama rusa la que vota ese encuentro, no sé qué piensas tú. Pero pensando en que geoestratégicamente para el mundo estos dos líderes son absolutamente relevantes. Sí, lo que ocurre es que el gran talón de Aquiles de Donald Trump es Rusia, tanto por la investigación de su campaña y la posible influencia de ese país en la elección de Estados Unidos, como también porque la visita de Trump en la reunión con Putin hace unos meses fue muy mal evaluada ampliamente por todo el espectro político en Estados Unidos. En consecuencia, esta crisis con Ucrania hacía muy recomendable que no se reuniera y Trump ha aprendido que con Rusia tiene que manejarse de manera mucho más prudente. Ahora, ¿cuáles serían los temas pendientes entre ambos países o entre ambas miradas en esta especie como de guerra fría que continúa como reinventada para que fuera tan relevante esa reunión? ¿Qué se podría sacar de una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin? A ver, yo creo que más en que esa una reunión... señal. Sí. Simbólica. A ver, hay temas del manejo de los recursos naturales, la influencia que tiene Rusia con todo el tema de proveer gas natural, por ejemplo, a la Unión Europea. Hay temas de ciberseguridad o de esta nueva tendencia al terrorismo que más que con armas es a través de la data, de la información, donde Rusia también ha sido acusada de cierto espionaje. Y finalmente porque son dos potencias simbólicas y que tienen que tener un cierto canal de conversación y diplomático y no pueden obviamente cortar sus relaciones. Pero yo vería lo del G20 más bien como una decisión específica, contingente por la crisis con Ucrania de Rusia, más que una decisión que tenga consecuencias en el largo plazo y probablemente las relaciones, las conversaciones entre ambos países van a continuar. Otra de las situaciones que se miraba con harto detalle era lo que iba a pasar con el príncipe saudí, sí, después de lo que había pasado con Khashoggi, este periodista que fue brutalmente asesinado. Ya se está conociendo un poco más lo que pasó en el consulado de Estambul. La verdad es que él se paseó, se tomó fotos, aprovechó este momento y sobre él... no sé si pesaron críticas, si hay un repudio del mundo occidental, si esta era la instancia también para que lo hubiera, cuando Estados Unidos al comienzo a través de Donald Trump fue súper crítico, pero fue suavizando su discurso. Sí, de hecho el G20 es más bien un foro económico de análisis de la economía mundial que tomó mucha importancia después de la crisis subprime del 2008. Yo diría que hubo una ignorancia de muchos líderes, una indiferencia al príncipe, esa fue la principal señal que pudimos ver. Y en el caso de Turquía, el presidente Erdogan también fue moderándose y de hecho su frase más simbólica es: yo no tengo nada contra la realeza de Arabia Saudita, sino que quiero que se esclarezcan los hechos. Porque previo a la cumbre la mayor duda era cómo iba a ser la relación y las palabras entre Turquía y Arabia Saudita y al final del día se fue moderando el tono. Claro, lo que pasa es que eso lleva inevitablemente a la pregunta de qué tan hipócrita es como finalmente la relación que se da en términos económicos entre los países cuando se pasan por alto aspectos tan relevantes como una muerte de estas características o cuando tú tienes ideologías tan contrapuestas que al final tienen que ponerse de acuerdo.
y a veces haciendo la vista gorda. De hecho, cuando Estados Unidos criticaba a Arabia Saudita, uno se preguntaba si eso era viable, porque sabemos que el primer país que visitó Donald Trump fue Arabia Saudita, haciendo además unas compras absolutamente millonarias de armas, y porque además en la región, en Oriente Medio, Arabia Saudita es para Estados Unidos un aliado fundamental. Y de hecho la política exterior de Trump para Medio Oriente ha fijado como el aliado estratégico a Arabia Saudita. En consecuencia hay que ser muy cuidadoso en cómo va llevando esa relación. Yo creo que el G20, al ser un foro multilateral, la relación o las tensiones que se producen entre países tienden a dejarse un poco de lado. Obliga en el fondo, ponerse a los carriles separados. Además, pongamos en el contexto que fue en Argentina, con un presidente Macri que está enfrentando dificultades en su mandato y que por lo tanto tenía que propender a tener un ánimo conciliatorio, a lograr una declaración, a que no se, entre comillas, contaminara con conflictos que hay entre países. Y en ese sentido logró sacar adelante la tarea, yo creo, exitosamente Argentina, con todas las dudas que había. Sí, hablemos un poquitito de eso, de Argentina. Había dudas con la organización, veníamos precedidos además por esta final del mundo mundial que decían los argentinos absolutamente bochornosa, entre River y Boca, y sabemos todas las repercusiones que eso ha tenido. Los propios argentinos eran muy críticos y tenían muchas dudas sobre la capacidad de organizar que iba a tener el país y de cautelar la seguridad. Y además me imagino que Argentina, como un país medio dentro del G20, porque aquí hay potencias, superpotencias, los países industriales, países no tan potencia y los menos potentes dentro de estos 20, que son los más ricos del mundo. ¿Cuál es la relevancia para Argentina de esta G20? A ver, la relevancia es primero de que en el G20 también participan algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que acaba de aprobar un préstamo por 50.000 millones de dólares para Argentina. Poniendo condiciones importantes, sí. Así es. Lo segundo es que China también comprometió un préstamo para inversiones de Argentina, y ahí también hay un triunfo del presidente Macri de estrechar los vínculos con China. Y tercero, hay un tema reputacional, político, que era importante para Macri, que era mostrarse como un líder que agrupa, no nos olvidemos, a los países que representan el 85% del PIB mundial, y que sacó adelante una cumbre, que logró mostrarse como un líder internacional y que logró también cambiar el foco de la agenda que venía con mucha tensión interna para ese país. Ya, o sea, tú dirías que es un triunfo para Macri. Para Macri, sin lugar a dudas. Bueno, y un triunfo para Argentina, pensando en que también todas estas cosas, como tú dices, tienen que ver con la imagen país. Aquí no solo la imagen de Macri como un líder importante del mundo, sino que también la imagen país, el mostrarte como un país que puede albergar este tipo de encuentros. Por supuesto, y sobre todo con toda la carga negativa y dudas que habían previamente por lo que sucedió con el partido, con esta llamada final del mundo. Y más allá de algunos chascarros que circularon en redes sociales, fue una organización y una cumbre impecable. ¿Hay metas concretas después de una cumbre como esta? Porque yo he leído parte de la declaración y a veces pareciera ser una declaración de intenciones, como crecer de manera sustentable, con respeto al medio ambiente, no sé, una economía basada en el crecimiento. Son cosas como bien amplias que uno dice, bueno, ¿esto en qué se traduce? Al final todos queremos eso, sí, pero ¿cómo? Suelen ser estas declaraciones que hay que poner de acuerdo a 20 países en este caso, pero fíjese que el G20 no es solamente la cumbre que vimos de líderes, que es lo más mediático, sino que hay un trabajo a lo largo de todo el año. Está el T20 de los think tanks, el B20 de las empresas, y ahí van generando una serie de buenas prácticas y recomendaciones. En esta cumbre en particular yo veo interesante la declaración sobre el comercio digital, sobre la importancia de facilitar el flujo de datos, la protección de datos. ¿Por qué? Porque hoy día el comercio del siglo XXI ya no es como era tradicionalmente solo de bienes o servicios, sino también qué es lo que ocurre con todos los datos que intercambian los países a partir de, por ejemplo, una compra que tú hagas en Amazon. Y creo que el foco de economía digital y también algunos temas de infraestructura para el desarrollo fueron dos temas concretos que se puede avanzar en esta cumbre. Claro, tiene que ver mucho con mirar la evolución que está tomando el mundo y proyectar hacia adelante temas que a lo mejor en cumbres anteriores no estaban tan presentes ni eran un eje. Exactamente. Y además reafirmar el valor del comercio basado en reglas y la necesidad de introducir cambio importante a la OMC, que era un tema que había dudas si efectivamente se podía avanzar o no en la cumbre,
y queda la declaración muy claramente establecida. Jorge, aparte de esta declaración de todos los países conjunta, también se producen alianzas como respecto de temas concretos en algunas cosas. Estuvo lo del NAFTA, por ejemplo, con Canadá, con México, con Estados Unidos. Fue una de las primeras cosas que vimos, esta firma, etcétera. Y yo entiendo que hay otras más que también son relevantes, a lo mejor no tanto a nivel global, pero a nivel regional, también para compensar los equilibrios cuando tú tienes superpotencias. ¿Hay algún acuerdo entre Japón y otros países para, en el fondo, contrarrestar el poder que tiene China? ¿Qué destacarías de eso, de lo que no queda, a lo mejor en ese acuerdo final de todo, pero que sí es importante en relaciones más pequeñas? Esto que habla en lo que en el mundo internacional se llaman los eventos laterales, que son al margen de la conferencia oficial, pero que los países aprovechan para tener reuniones bilaterales con otros países o firmar acuerdos como el de Argentina con China, que firmaron más de 15 acuerdos en distintas materias. El NAFTA fue simbólico que se haya firmado en el G20 y también es una señal de este estilo de negociación de Trump que tensiona los temas al máximo para luego llegar a acuerdos. Pero la firma con Canadá y México es uno más de estos eventos laterales donde los países aprovechan que se reúnen en un contexto que están los líderes, probablemente en una actitud más distendida, y logran sacar adelante estos temas. Así como el presidente Piñera sostuvo una serie de reuniones bilaterales con distintos líderes mundiales. Claro, que eso también es importante para nuestro país. Ya que hablamos del NAFTA, y ahí uno pudo ver a Enrique Peña Nieto en una de sus últimas cosas importantes de su mandato, y a Donald Trump. No sé qué lugar tuvo dentro de esta cumbre del G20 el tema de la migración, que es un tema que obviamente está tocando a muchos de estos países. Ya hablo de Donald Trump y México, en este caso, con Peña Nieto, con López Obrador, porque ahí tenemos un problema. Tenemos ese muro pendiente, tenemos la caravana que está llegando, tenemos un tema migratorio, no solo en esa frontera, muchas del mundo. ¿Qué lugar ocupó este tema? Bastante general. Yo diría que si uno mira la declaración, hay palabras de buenas intenciones, pero el tema migratorio es tremendamente complejo y, como tú bien dices, no solamente en Estados Unidos, Unión Europea tiene el mismo problema migratorio. Los países del Oriente Medio también están teniendo problemas con refugiados provenientes de Siria. Tenemos el problema en Latinoamérica, fundamentalmente el flujo migratorio desbordado de Venezuela. Y dada la complejidad del tema, la declaración fue muy general y estos foros, como te decía yo al inicio, que son de carácter más bien económico, tratan de ser cuidadosos con estos temas como la migración y más bien se enfocan en hablar del futuro del trabajo, de la libre movilidad de personas, de la importancia de adaptarse a la cuarta revolución industrial, pero evitan entrar en temas muy sensibles donde cada país tiene sus propias políticas en cuanto a migración. Para finalizar, que Chile haya estado como invitado, tú ya me decías, es importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué gana nuestro país con estar invitado a un foro como este? Es importante esto, claramente un gesto político, el presidente Macri como anfitrión, porque los anfitriones de G20 tienen la facultad de invitar a países. Pero es importante porque sabemos de la cercanía del presidente Macri con el presidente Sebastián Piñera. Se han dicho ellos que son amigos. Así es. Y es importante porque permite a Chile ponerlo en las grandes ligas, estar con los líderes que representan gran parte de la producción mundial, y es una instancia donde Chile vuelve a reafirmar sus principios en materia comercial, en respeto al derecho internacional. En otras palabras, es pura ganancia para un presidente poder participar en estos foros. Ya, y para un país como Chile tan abierto, como decíamos, económicamente, más ganancia todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Igualmente. Un buen día, nos vemos. Vamos a otro tema. Si usted vive en Las Condes o visita la comuna y además fuma, preste mucha atención porque se acabaron los partes de cortesía respecto a las restricciones para fumar en espacios